Estados alterados de conciencia. Para muchas personas se trata de auténticas locuras. Experimentos de chiflados que tienen lugar en la trastienda de laboratorios oscuros. Sin embargo, para otros, las experiencias que se están llevando a cabo forman parte de investigaciones muy rigurosas, dirigidas por expertos que descubren capacidades asombrosas en la mente humana. Palabras a favor y en contra. Pero, ¿qué son en realidad los estados alterados de conciencia? ¿Cuál es el mecanismo que los provoca? ¿Y qué puede significar exactamente pasar por uno de ellos? Son algunas de las preguntas que esta noche trataremos de responder, en compañía de nuestro invitado. Pues ahí están las primeras preguntas, Joaquín. ¿Qué son los estados alterados de conciencia? ¿Se pueden definir? Yo, para empezar, ya no diría estados alterados de conciencia. Creo que a estas alturas ya hay que hablar, y muy científicamente, de estados modificados de conciencia. Porque lo que he dicho antes, en que nosotros sobrevaloramos un estado único de todos los estados, que luego hablaré, había uno que es este estado de vigilia, al que estamos ahora en principio, o por lo menos el estado dominante en este momento, de trenes de ondas beta que tienen una frecuencia del orden de 14 para arriba, 14 ciclos por segundo, hasta incluso en casos de pánico pues, puede llegar a 35, 40 y hasta 50. Entonces nosotros consideramos, al encontrarnos con esta especie de corteza cerebral nueva, esa adquisición, llamémoslo para entendernos, ese hemisferio izquierdo cerebral, que lo es en realidad, pero que estoy generalizando, que emite estas ondas y que consiste en que hay una percepción relacionada con estas ondas. Según las ondas que emiten frecuencias solo ya en el cerebro, hay un tipo de percepción. Entonces la percepción que corresponde a esas ondas que nosotros hemos llamado buenas, las que nos distinguen de los demás, es ondas beta. Y estas ondas beta nos dan una percepción objetiva. Hace posible que yo te vea a ti fuera de mí, que yo de alguna manera, pues además soy dual, en este caso soy reductivo, tengo tiempo, etcétera, etcétera. Soy sobre todo causal, o sea, causa y efecto. Es la polaridad, la dualidad, ese mundo dual. Bien, esto era nuestro mundo. Y las otras llamadas estados de conciencia, que en realidad no son estos 4 que voy a definir, sino que son ilimitados, solo que estos 4 son los que dan el polígrafo, el electroencefalógrafo. O sea que me estoy limitando a lo que da una máquina en realidad, nos permite objetivarlos de alguna manera, nos permite hablar de ellos, porque los demás son muchos más. El trance, un estado determinado, en un momento de pánico, todos son estados modificados de conciencia. Estamos modificando constantemente estos ritmos cerebrales que corresponden a una conciencia. Bueno, entonces estábamos hablando de que este era el único y los demás se llamaban alterados. Alterados que equivalía a patológicos. Todo lo que fuera eso no valía, no servía. Por eso se despreciaban, pues bueno, ritos determinados que tú has visto perfectamente y que tienen además un valor muy fuerte además. Bueno, entonces ahora en estos momentos nos damos cuenta de que estos otros ritmos, como el ritmo alfa, por ejemplo, porque si vamos bajando de 14, bajamos hasta 7 ciclos más o menos, tenemos los ritmos alfa, en que nosotros entonces cambia la percepción, nos produce un estado de relajación y todo el mundo ese objetivo se hace subjetivo, entra dentro de nosotros y de alguna manera nosotros ya, el mundo no está fuera y empieza a ser acausal, analógico, o sea, ya no hay causa y efecto, o por lo menos esto se va debilitando. Si bajamos más los ritmos cerebrales del orden de 7 hasta 4 aproximadamente, entran los ritmos Z. En los ritmos Z son altamente creativos y también son subjetivos por descontado. Este estado de ritmos Z es, para verlo muy claro, es el que tienen los niños. Es más, cuando los niños nacen, tienen trenes, porque siempre tenemos todos los ritmos, tienen trenes de ritmos Z sumamente intensos, trenes de ritmos alfa inmaduros y casi inexistentes ritmos beta en el sentido
que nosotros estamos utilizando. Por eso el niño tiene que empezar a explorar el mundo, porque no conoce nada fuera de él. Todo está introyectado. Y de ahí viene precisamente el problema de traumas, etcétera, porque hasta los 7, 12 años los ritmos beta no han surgido. Es cuando nosotros decimos, este niño ya es un hombrecito, este niño hay que ver qué majo. Y yo pienso que es cuando se ha vuelto un poco idiota, pero ¿qué le vamos a hacer? Esto es una apreciación personal. Entonces, este niño, que tiene una gran creatividad, está básicamente en ondas zeta. Y además tiene otra percepción. Es cuando dice, mira mamá, un oso allí en y la mamá le dice, niño, estás gilipollas, porque ves a ver un oso si allí no hay nada. Y yo me pregunto si de verdad no hay un oso, porque a cada percepción corresponde una realidad. Y por tanto, ¿por qué no? Si bajamos mucho más, entramos en los ritmos delta, que van desde estos 3, 4, 5 ciclos por segundo hasta 0,4, 0,2. Es cuando perdemos la conciencia. 0,2 significa que estamos muy poquito por encima de la respuesta plana. Pero que no se me asuste nadie. Nadie se muere por entrar en el ritmo delta, que es el ritmo que tenemos cuando dormimos sin sueños. Porque la fase paradójica de los sueños, esto ya ni entro, porque es mucho más complejo. Esto ya hay otra serie de elementos en el sueño. Está la fase REM, de rápido movimiento de ojos. Entonces, en una palabra, el cerebro trabaja con distintas frecuencias de intensidad, pero trabaja también con distintas longitudes de onda, trabaja con distintos voltajes. Es algo que no comprendemos, pero solo ya las intensidades nos da un aparato electroencefalógrafo, 4 ritmos muy definidos, que es los llamados ritmos de conciencia o estados de conciencia conocidos, y llamábamos alterados a los 3 que están por debajo, y no alterado al que estaba por arriba. Ahora sabemos que si hay alguno alterado es el de por arriba, no por abajo, porque si algo ha alterado el mundo y lo ha convertido en esa porquería que tenemos ahora, y que me perdonen los que viven bien, porque yo no acabo de entender, porque sí tenemos cosas buenas, pero la verdad es que hemos perdido lo más fundamental en cuanto a humano, y que conste que creo que algunos hemos conocido cómo era el hombre de verdad y ha podido llegar a ser importante. Eso no quiere decir que estos ritmos nuevos, este ritmo que surgió, que van surgiendo cada vez más aceleradamente, esos ritmos no sean cada vez necesarios. Si están surgiendo, por algo será. Pero, cuidado, no despreciemos los otros, porque si es verdad que yo, para hacer determinados trabajos, necesito ondas beta, para otros, que son fundamentales, necesito otras ondas, y estas otras ritmos me lo está dando la naturaleza y no podemos despreciarlos. La prueba es que ahora nos hemos encontrado que por decapitar este tipo de ondas, por dejar solo lo que llamábamos cabeza, que era el ritmo beta, nos encontramos con un mundo que no funciona. No funciona porque el mundo no es solo causal, porque el mundo no es solo causa y efecto, no es solo dicotómico. Y no olvidemos una cosa, que ese mundo es simplemente una dimensión cuando nosotros trabajamos causalmente, porque es simplemente longitud, causa y efecto. Por ejemplo, si yo veo lo que es la muerte a nivel de ritmos beta, evidentemente la muerte termina y se acaba todo. ¿Por qué? Porque me crea una línea recta. Nazco en un punto, muero en el otro. Es lineal, es discursivo. Si yo en cambio utilizo los otros ritmos, teniendo en cuenta que yo soy un ser de por lo menos 3 dimensiones, sin contar el tiempo, y lo veo en 3 dimensiones, ese, por lo menos en 2 dimensiones, ya es una superficie, porque ya no solo es longitud y anchura, y automáticamente, yo no sé si esto lo puedo explicar sin describirlo, sin hacer el dibujo, pero que la gente puede ver que si yo me muevo en un círculo, siguiendo en este caso la circunferencia, yo voy dando una vuelta, y cuando llego al otro extremo del diámetro, allí no queda la muerte como nada, sino que sigue moviéndose. Simplemente he dado la vuelta y puedo dar muchas vueltas. Yo no es que deje de creer en la reencarnación, pero esto me daría un concepto de reencarnación. Pasaría de una entropía, de algo que ha empezado a moverse al nacer, hasta que muere y deja de moverse, llamado caos, a una sintropía en que entra el nuevo movimiento, que será en otro medio. Pero si además lo veo en 3 dimensiones, el movimiento sería helicoidal. En una palabra, con esto quiero señalar que solo cambiando los ritmos de conciencia y solo ajustándolos en este caso a 3 dimensiones que nosotros tenemos, y
vamos, hay muchas más dimensiones, indudablemente, que no podemos concebir. Solo costando 3 dimensiones ya cambian los conceptos de cualquier cosa que se nos plantee. Y esto es lo que no podemos perder. Tenemos una riqueza de posibilidades con los otros ritmos que no estamos utilizando precisamente porque solo estamos empeñados en que uno es bueno y los demás no. Seguimos. Decía que vaya lección que acabas de soltar en pocos minutos. ¿Esos estados se pueden provocar? Claro. Esto es lo importante, que es muy fácil provocar estos estados, es facilísimo. En realidad el hombre siempre ha estado buscando eso de alguna manera. Esos estados son, el estado alfa es una relajación y se obtiene. Lo que pasa es que tenemos, y el ritmo zeta es una sofronización, y la hipnosis profunda es el estado delta, con pérdida de conciencia. O sea que en realidad con estas técnicas se pueden obtener. Relajación, sofronización e hipnosis. Hipnosis. Ya. Por dar marcar porque la hipnosis también puede ser una autohipnosis o una hipnosis media, una hipnosis ligera, que entonces equivale a una sofrosis o a una relajación. Pero bien, para entendernos, la pérdida de conciencia se produce en lo que llamamos hipnosis profunda, que sería el ritmo delta, lograr ritmo delta, y la sofronización alcanza o debería alcanzar hasta el ritmo zeta. Al decir ritmo zeta quiere decir que los trenes de este ritmo, los demás no se pierden, lógicamente, la conciencia de alguna manera siempre queda abierta, los demás no se pierden, que estos ritmos son los que prevalecen en este caso. Antes lo has apuntado, pero me gustaría insistir en ello. Cada uno de esos estados modificados de conciencia aportan una nueva realidad al individuo, ¿verdad? Totalmente. Hacen que el mundo sea mucho más amplio. El mundo no solo es mucho más amplio, sino que cuando se llega a estos ritmos se empieza a comprender un poco la ciencia moderna, esa ciencia que aún es aceptada, pero no es aceptada. O sea, hay una ciencia académica que sigue viviendo de antiguas creencias y que difícilmente se modifica porque esta ciencia, claro, necesita estar no solo aprobada la otra ciencia moderna, sino totalmente aceptada por la sociedad y casi viviéndola enteramente para que estas ciencias académicas cambien sus asignaturas. Ahora bien, la ciencia moderna, un Sheldrake, etcétera, con los campos, bueno, las resonancias morfogenéticas, pues estos ya te están señalando algo que estamos viendo cuando se hace eso. Es como si nosotros no tuviéramos una conciencia personal. Es como si todo fuera una conciencia amplia, única, absoluta, y tú imaginas como si esa conciencia, para entendernos, es un océano. Y nosotros seríamos, pues, espuma, pero formando parte de este océano. Yo lo que observo cuando hacemos regresiones es que aparte de nuestro subconsciente personal, donde ha entrado un material mientras nuestra experiencia vital en esta vida, y no digo si hay o no hay, digo en esta vida, para entendernos, a su vez hay técnicas, o profundizando más, que te encuentras con problemas y con, en este caso, evidencias, y en este caso incluso con precogniciones, etcétera, que no corresponden ya, o parece que no corresponden a la vida personal de esa misma persona que estás haciendo estas regresiones, estas técnicas, sino que parece que ya está entrando en un inconsciente colectivo, o total, o general, o de la colectividad, donde está adquiriendo material. Es por eso, precisamente, por lo que yo aconsejaría a quienes hagan o quieran hacer regresiones, que no se insistan excesivamente buscando en el inconsciente, subconsciente llamado, según ellos, o inconsciente, que no busquen demasiados traumas, porque esto no es tampoco adecuado. No se puede estar sumergido constantemente en el infierno, nuestro propio infierno subconsciente, porque a veces ya no es ni nuestro propio consciente, sino que estamos entrando ya casi en todo un subconsciente colectivo. Es mucho más importante estos estados junguianos de trascendencia en los que uno ve el bosque desde arriba, buscar la trascendencia, elevar con unas técnicas determinadas la conciencia de manera que podría ser una especie de supraconciencia que no sé cómo funciona a fondo, esa es la verdad, pero que se da. Y que desde ese lugar, como si dijéramos desde arriba, ve un poco la panorámica de sus propios contenidos, y es cuando de alguna manera es como si se hiciera una luz, y la luz en este caso disolviera todos estos problemas traumáticos. Yo estaba últimamente, cuando tú me has preguntado qué está pasando en el mundo,
Y a mí me está asombrando muchas cosas que están ocurriendo y creo que no soy a mí solo. Yo, desde el momento en que me encontré con la caída del muro de Berlín por las buenas, pensar que un secretario del Partido Comunista había disuelto el comunismo me pareció tan fuera de lugar que no entendía que humanamente eso pudiera ocurrir. Pero últimamente estoy viendo cosas tan sorprendentes como eso, volver a guerras de religiones. Estamos volviendo, por ejemplo, ahora de pronto hay como un afán de que todo se esclarezca, de que todo salga a la luz. Incluso las mismas regresiones es este juego. Es como si los dioses... Mira, primero la humanidad estuvo en la oscuridad del subconsciente, por decir así. Pasó luego a esos dioses solares que vemos fuera, a esa corteza cerebral. Pero ahora empezamos a comprender que la luz, el objetivo, lo que estamos objetivando y viendo fuera, está viéndose cada vez más claro en los estados de conciencia, que no está fuera, que está dentro de nosotros, que no hay más que un gran dentro de nosotros y que esto lo proyectamos. Entonces yo me pregunto si no estamos ya entrando en una fase nueva en la que pasar de los dioses que estaban fuera, no estamos pasando ya a los dioses, o al Dios, cada uno lo entienda como quiera, o arquetipos, que están dentro de nosotros y que cada vez estamos buscando más esa luz interior. Las regresiones precisamente juegan a eso. Lo que hacen es, no mira la luz que hay fuera, sino mira la que hay dentro de ti, y precisamente es cuando tú te mejorarás, cuando tu conciencia se expandirá y cuando te encontrarás, y no hablemos de conceptos buenos o malos, sino cuando serás más íntegro, más completo, más armónico, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, pienso que estamos entrando dentro de nosotros mismos y que ese de nosotros mismos lo estamos expandiendo y se convierte en un dentro que es fuera a su vez también. Dentro y fuera es la misma cosa en este caso, pero estamos valoreando ya otra vez nuestros auténticos ritmos y todas nuestras potencialidades. Por eso no podemos hablar de partes de ritmos, sino de toda una conciencia. En 2 minutos, para pasar al siguiente tema que nos espera, con esos estados modificados de conciencia uno puede ver esa otra parte de la realidad. Quizá un poco lo que aquí tratamos es el mundo de la parapsicología, esas entidades, fantasmas, todo eso existe. Bueno, antes decías el ejemplo del oso, del niño, si lo percibes porque existe en algún lugar. Pues yo pienso que hay, si la realidad no es objetivable, si la realidad nosotros la sentimos como tal en un ritmo determinado, eso no quiere decir que ese niño no lo tenga tan tangible como nosotros cuando lo está viendo él. Lo que pasa es que nosotros no podemos verlo ya con nuestros ojos. Esto es como, por ejemplo, un ejemplo un poco burdo, pero tú suponte que nuestros ojos, en lugar de ser como son ahora y ver como ven, simplemente fueran, pues qué sé yo, por ejemplo, rayos X. Pues si fueran rayos X, ¿qué es la realidad? La realidad tú verías que las señoras tienen unos huesos estupendos y que algunas tendrían huesos mejores que otras, y esos huesos maravillosos te excitarían enormemente y te sentirías realmente atraído y dirías, pero qué huesos tiene esta señora. Y sería tu realidad estos huesos. Pero si tuvieras microscopios en los ojos, y estoy simplificando porque no solo los ojos, la percepción va más allá, no es solo un sentido, pues si vieras esos microscopios con una determinada aumentos, pues las realidades podrían ser cosas, pues ya lo sabes, un vaso sanguíneo, etcétera, etcétera. Y si tuvieras una cámara de niebla, pues tú verías simplemente algo muy siniestro, muy oscuro, y de pronto un chispazo que saltaría. Y esta sería tu realidad. Y que nadie te discutiera lo contrario. Porque, vamos, te pegarías con él y montarías guerras como ahora montamos, diciendo, pero ¿qué dices este bárbaro? Que la realidad es otra. Es la percepción la que señala esta realidad. Curioso. Seguimos, ¿qué te parece? Hay un segundo tema esperando que va a tratar de aclarar un poco más estos estados modificados de la conciencia. Todos tenemos una vida pasada, una existencia que tal vez se relaciona con nuestro presente y que de alguna manera permanecería olvidada en un rincón de nuestra consciencia. Pero esa existencia se podría recordar. Según los expertos, a través de lo que se conoce como una regresión, cualquier persona llegaría a adentrarse por ese mundo personal de recuerdos reprimidos, hasta concienciar experiencias vividas en el pasado, que quizá, aún hoy, nos pueden estar haciendo daño. ¿Es cierto que podemos recordar vidas pasadas?
¿Hasta dónde puede conducirnos una regresión en el tiempo sin ponernos en peligro? Veamos qué opina nuestro invitado. Pues sí, Joaquín, están formuladas las próximas preguntas. Primero, ¿es cierto que podemos recordar vidas pasadas o tú no te planteas que puedan ser vidas pasadas? Lo has explicado diciendo que somos la espuma. Primero surgen vidas llamadas pasadas, entre comillas. Esto es evidente y esto es facilísimo. Ahora, si son o no son, yo tendría que decir más casuística que realidad. Yo, cuando hago terapia, por ejemplo, pues me planteo más si la gente se cura o no se cura, porque luego es muy difícil poder investigar una vida pasada, porque hay que ir a documentos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, por otro lado, se recuerda más este mundo del hemisferio derecho, el de los ritmos bajos. Es más un mundo de emociones, de sentimientos, que no de datos concretos. Pero yo te puedo decir que por mis experiencias personales, la verdad es que surgen cosas que a uno le hace pensar, aparte de investigaciones como las de Stevenson en compañía, que te llevan a la idea de que algo de eso hay. Pero no quiero formularme en el sentido de algo que no puedo demostrar lo que realmente que es así. Pero hay aspectos muy interesantes a este nivel que ocurren y que uno le hace pensar que algo hay por ahí. Ahora, puede haber otras hipótesis, ¿me entiendes? Por ejemplo, y si da tiempo te digo, que cuando haces terapia ocurren cosas que también hay que tener cuidado con lo de las vidas pasadas. Y te voy a contar. Por ejemplo, aunque yo cuando hago la terapia en este nivel, la he hecho investigando sobre todo, más que terapias, investigando a fondo de estos temas. Las hago siempre en estado sofrónico, para que el paciente no pierda la conciencia, porque me parece un atropello, y por otras muchas razones más, porque a nivel de estado bajo de conciencia total, de pérdida de conciencia, puedes incluso influir y crear incluso nuevos traumas a la persona si tú no sabes lo que estás, en este caso, investigando, viendo. Pero en este caso, como digo, a pesar de que en sofrosis las personas pues te pueden decir las aberraciones que ha hecho más grandes con cierta tranquilidad, aunque estén con conciencia abierta, la verdad es que hoy, cuando hay grandes cosas, grandes impactos, como por ejemplo, suponte un padre que ha violado a su hija, un incesto, aún así hay una resistencia a confesarlo, y confesarlo es necesario para poderse liberar. Entonces me encuentro con que es bastante corriente que cosas de este tipo, si yo paso a una persona a vidas anteriores, la cuenta entonces como si hubiera sido en vida anterior, con lo cual se libera porque es él, pero no es él, porque fue una vida anterior. Entonces quiero decir que hay que tener cuidado a estos niveles, como por ejemplo, y hay una frase que digo mucho, que es que cada persona en una vida determinada enferma de aquello que ha muerto. Claro, esto parece aberrante, pero me refiero a que en una vida pasada siente que ha sido ahorcado, ha muerto ahorcado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es muy normal, y cualquier otro tipo de dolor incide casi siempre en un tipo de muerte. Si nosotros tenemos en cuenta que existen, si damos por bueno que existen vidas pasadas, esto estaría explicable, porque el impacto emocional que habría quedado sería ese. Pero si no lo aceptamos, podemos también entender a la inversa, que yo siento que me han ahorcado porque tengo dolor en el cuello. Por ejemplo, cuando uno está durmiendo, está en un estado de conciencia distinto al de vigilia, en ese momento, si a alguien, pues sabemos que le cae un cuadro, cualquier cosa, y golpea el cuello, pues puede estar soñando en ese momento, y este sueño ha existido, que le están guillotinando en la Revolución Francesa, y pasan un montón de cosas. Entonces, como en este estado de conciencia causa y efecto se pierde, y el tiempo se pierde, o sobre todo queda muy disminuido, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el efecto si no los tienes? Porque es analógico. Hay una analogía de ambas cosas. Y tú no puedes, en este caso, afirmar que sea una o sea la otra. Lo cual no impide que surjan cosas muy interesantes que te llevan a pensar que algo hay, desde luego, a este nivel. Ya. Quizá deberíamos haber, aunque lo has explicado en el módulo anterior, tratar de definir lo que era una regresión y de qué forma se llega a ella. Sí, en regresión normalmente se entiende, ahora hay una literatura equivocada, o por lo menos incompleta, que llaman regresión a ir a vidas pasadas, y con eso pues ya te resuelve el problema. Esto no es, mejor dicho, esto es, pero no es todo lo que es regresión. Aparte de que regresión, la gente entiende que es regresar en el tiempo. Pues sí, en parte, pero no es verdad.
Regresión es bajar en los ritmos cerebrales, es regresar a aquellos ritmos que tenías cuando eras niño. O sea, cuando uno es niño y tiene ritmos zeta, pero no tiene ritmos beta o no los tiene maduros, ocurren cosas tontas, estúpidas, como por ejemplo una madre que va precipitada a coger al niño que está llorando y le está cubriendo en ese momento que le coge con el pelo y el niño se queda totalmente a oscuras. Ese niño que se queda a oscuras, para él ese concepto es de muerte. La prueba es que los niños cuando están jugando se tapan los ojos y dicen no estoy, pues si no me veo no estoy, o he muerto. Bien, este niño, como no ha tenido capacidad de discernir, que en esto sí son importantes los ritmos beta, a pesar de lo que he dicho antes, como este niño no puede discernir, este impacto emocional queda. No, esto es un ejemplo pequeño, pero hay ejemplos mucho más fuertes. Por ejemplo, el nacimiento. El nacimiento es súper traumático. Yo siempre he dicho que lo de que se explica de Dachau es terrible, pero como nace un niño, ríete de los campos esos de Dachau, porque es mucho peor. Tú piensas que es un niño que está pasando por un canal estrecho ya de manera natural, que además un médico viejecito cambió la forma de dar a luz, que es en cuclillas, como el niño se recibe en las manos, la madre, etcétera, etcétera, que es lo natural, lo puso en una especie de camilla donde la madre entonces no podía hacer fuerza. A su vez lo recibían, porque ahora empezaron a rectificar ya con unas luces. Tú pensas que el niño está dentro del claustro materno con unas luces apagadas, etcétera, etcétera, difusas, con unos sonidos que básicamente impera el sonido del corazón, donde además es un sonido sofrónico, ese pam, 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 pam. La prueba es que luego los niños se duermen con este sonido que se han vendido a artilugios de este tipo. Bueno, total, cuando sale el niño le meten el foco, el agua fría, le cortan el cordón umbilical. Tiene mucha gracia porque muchas veces haciendo esta regresión, muchos hombres sobre todo, cuando ven que les cortan, cuando nacen, están en regresión, el cordón umbilical, lo primero que hacen es pasar las manos a los genitales, porque de alguna manera no se sabe cómo entienden que allí hay una castración, etcétera, etcétera. Entonces, total, que al final separan al niño de la madre, no sé qué. Bueno, es aberrante, totalmente. Entonces, lo que hay que hacer en regresión es que vivan esto, lo sufran otra vez, porque esto no es recordar, son vivencias, son cargas energéticas que están dentro, y surgen las cargas energéticas con la fuerza, no con la misma fuerza, pero surgen con fuerza enorme, llorando y gritando muchas veces, y vuelven y se descarga esa energía. Una vez descargada esa energía, hay unas técnicas, por ejemplo, de renacimiento, que es volver a nacer otra vez de una manera natural, en estado regresivo, con lo cual pueden limpiar de alguna manera eso. Pero es que no es solo eso, sino que en estos estados bajos de conciencia, que esto regresa a los ritmos, para mí especialmente zeta, a tu vez también hay cosas sorprendentes en el claustro materno. Hasta ahora se entendía, hasta ahora hace poco, que, bueno, este niño o niña que había en el claustro materno, en esa vida intrauterina, era un ser un tanto inerte, pues sí, que daba sus golpecitos con los pies y todas esas cosas, y mira qué majo es el niño, que ya golpea, etcétera, etcétera. Pero esto se ha terminado ya, y la cosa va mucho más allá. Hoy ya se sabe, bueno, y esto ya es conocido, que el ritmo del idioma se aprende en el claustro materno. Que el idioma se aprende. Sí, el idioma se aprende básicamente en el claustro materno. No por algo. La intuición nos dice que el idioma es materno, la lengua materna. Pero esto está ya aceptado. No es que se aprendan las palabras, es que nosotros estamos hablando de un ritmo que se aprende, el ritmo. Cada idioma tiene un ritmo, y ese ritmo es que hace posible que tú puedas aprender muy fácilmente las palabras. Pero si tú coges a un niño y la madre, por ejemplo, está cantando, y esto lo hemos visto 1000 veces, una madre que ha tenido pues una nana determinada cantando, o de un disco determinado, de una música determinada, ha estado escuchando mucho cuando estaba en este estado de gravidez, automáticamente el niño al nacer no sabe por qué, durante años y siendo mayor, esta música le parece maravillosa y la repite, la escucha, siempre que fuera música grata, que la madre la pusiera como algo grato. En cuanto a los golpecitos, normalmente los golpes, que también son naturales, es cuando hay un gran estado de nerviosismo. Y voy a decir algo muy brutal también ahora.
Se está comprobando, no voy a dar una afirmación definitiva, que estos casos de suicidios, que no se suicida uno o que puede acabar suicidándose sin darse cuenta o por una dosis más allá de lo que uno piensa, que es suicidios repetidos, personas que cada 6 meses, 3 años, 1 año, sobre todo meses, incluso 6 meses, intentan una especie de suicidio, estadísticamente están coincidiendo con intentos de aborto no logrados. ¿Sí? El impacto de la madre emocional, queda grabado en el niño, porque el niño no es una parte integrante de la madre, el niño tiene vida propia. Y la madre, en este caso, está actuando a todo nivel con respecto al niño. Es una evidencia, no hablo ahora de eso, sino es una evidencia generalizada que el comportamiento mental de la madre, emocional sobre todo, pesimismo, depresión, etcétera, de alguna manera, no sé cómo, pero de alguna manera está marcando a esa vida intrauterina. Esto sí es un hecho. Es cierto que la Tierra lleva un ciclo, un ritmo de 10,5 ciclos por segundo, y que cuando uno entra en estado alfa, entra en el ritmo de vibración de la Tierra también. No sé si es cierto, porque desconozco si hay una medición científica que pueda decir eso. Lo que sí sé es que todo ritmo, o sea, cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos de alguna manera incluso entrando en empatía, etcétera, etcétera, es porque estamos entrando en una fase de ritmos empática, ¿no? De que de alguna manera, y esto incluso ya se ha dicho en todas las culturas muy antiguas, cuando en unas culturas hindús muy antiguas te dicen que quieren entrar y dominar a una persona, lo primero que hacen es, o por lo menos lo que hacían técnicamente, era poner su respiración a la altura de la respiración, al mismo ritmo de la respiración de la persona que querían entrar en un rapport especial con él, con esa otra persona, y a partir de ahí empezar a intentar dominar ese movimiento, puesto que es más difícil pensar en qué momento, en el ritmo cerebral, poderlo, entonces lo hacían a través de la respiración. Pero quiero decirte que en el fondo, en el mundo, todo ritmo. Antes he dicho que el niño conoce el ritmo, cada idioma tiene un ritmo, lo que nos cuesta a nosotros coger del idioma es el ritmo. Por eso cuando ya somos adultos nos cuesta tanto aprender un idioma, porque es muy difícil entrar en ese ritmo. En cambio los niños tienen una facilidad enorme porque están en estos estados, precisamente estados zeta, que les permite eso, todo el ritmo. En realidad, si tú cuando estás haciendo una regresión, una persona al estar en relajación, encuentra en que tiene, por ejemplo, una parte acorchada, una parte menos sensible, etcétera, allí lo que hay es energía que se está moviendo a una velocidad determinada, por decirlo de alguna manera. Esa energía se convierte rápidamente y fácilmente en imágenes. Y tú puedes visibilizar las imágenes según estar ocurriendo eso. Entonces, yo no sé, la pregunta que me has hecho exactamente científicamente no te la puedo responder, pero lo que no cabe duda es que nosotros o entramos en el ritmo de la Tierra, en el ritmo del cosmos, o entramos en el ritmo determinado, o nosotros, en este caso, no vamos a ningún lugar. Esto es un hecho. Ahora, yo también me pregunto una cosa. Yo a veces pienso que debemos ser un tanto optimistas con respecto a estas otras cosas que parecen tan pesimistas. Yo me pregunto, por ejemplo, los chinos tienen un adagio muy bonito para reflejar estos ritmos que he dicho antes. Los chinos te dicen que la inteligencia, la vida, duerme en la piedra. Observa que la piedra es como el ritmo delta, el que no tiene conciencia. Sueña en la planta, que sería el ritmo zeta. Despierta en el animal, digamos que sería ya una preconciencia a nivel ritmos beta, que sería el ritmo alfa, que aún es una vida subjetiva, y sabe que está despierta en el hombre. Es indudable que nosotros, a pesar de que yo he hablado relativamente mal de los ritmos beta, no he hablado mal de los ritmos beta, he hablado mal de los ritmos beta en cuanto que creamos que son los únicos. Pienso que si están ahí, por algo están. Y que si han surgido en último momento, una de dos. O son un tumor, y en este caso vamos a morir todos, vamos a extinguirnos, o es algo que está simplemente añadiéndose a este ritmo y que cada vez vamos añadiendo, en este caso, un ritmo más rápido que nos lleva a percepciones necesarias según la naturaleza. Imaginemos que un momento dado, el pez cuando salió del agua estuvo sufriendo enormemente la tierra, tenía branquias y tenía que adaptarse a un medio en el que no podía respirar, pero después de miles de años de sufrimiento salió adelante, creándose un océano personal. Bueno,
quizá nosotros ahora estamos en un momento en el que estamos creando unos ritmos, porque cuando se objetivan y se hacen, de alguna manera se codifican los ritmos beta, son los más disonantes, son los que crean esto que estaba preguntando, el odio, los celos, etcétera, surge con los ritmos beta, no con nosotros. Entonces uno se pregunta realmente, ¿es que nos hemos vuelto unos enfermos, nos ha salido un ritmo tumor o qué está pasando? Pienso que no, pienso que lo que ocurre es que no hemos alcanzado aún unos ritmos, estamos aún aprendiendo a utilizar estos ritmos, hemos entrado hace poco en estos ritmos y aún no están maduros, aún no sabemos y aún no han tomado toda la amplitud que pueden tener. Yo pienso que de alguna manera hubo que salir del agua para seguir en la tierra y que de alguna manera saldremos de la tierra para volar. Volar me refiero a algo más amplio. Yo tengo confianza en que hasta destruyendo la tierra sería, si la Tierra se destruye, teniendo en cuenta que nuestra inteligencia es la inteligencia de la Tierra, o de la naturaleza, o de, llámalo como quieras, si quieres, más allá de Dios. Teniendo en cuenta eso, yo pienso que hasta nuestros actos destructivos pueden ser constructivos. ¿Qué me dice a mí? Y cuidado que voy a decir algo muy fuerte ahora, que no es más que una hipótesis, porque lo dije en un congreso ecológico y casi me corren a gorrazos. Y es que si nosotros siempre tenemos que salvar la Tierra porque la Tierra nos da tal, y yo pienso una cosa, es que esto también no es un acto de orgullo, es afán nuestro de pensar que nosotros podemos salvar las cosas y la Tierra. Esto es absurdo, es como si un parásito de mi cuerpo dijera, hay que salvar este cuerpo, lo voy a salvar porque yo no lo voy a destruir. Esto es absurdo. Si ese cuerpo se destruye, no será como tantos procesos químicos que hay en el mundo o de transformación, que a lo mejor tiene que ser así para pasar a otro estado. Cuidado, no afirmo, por favor, simplemente digo, seamos más humildes y pensemos que a lo mejor nosotros, eso que creamos, estamos destruyendo la Tierra. Pues es posible que sí, que seamos un cáncer y destruyamos la Tierra. Pero yo me temo que no. Yo me temo que si nosotros realmente la estamos destruyendo, nos destruiremos nosotros porque la Tierra nos va cualquier día a hacer desaparecer. Y si es que la Tierra desaparece por nosotros, es que de alguna manera tiene que ser así, porque la Tierra es mucho más fuerte, o la naturaleza es mucho más fuerte que nosotros. ¿Para qué se puede utilizar las regresiones? ¿Para qué las utilizas tú? Las regresiones se pueden utilizar y se deben utilizar para muchas cosas. Pero, por ejemplo, para, en este caso, resolver problemas traumáticos, personas, pues no sé, si uno tiene un tic, una fobia, etcétera, aunque es difícil la fobia, no es fácil. Cuando, por ejemplo, las personas depresivas, todo aquello que de alguna manera hemos cargado, hemos embalsado, cargas energéticas, llamémoslo negativas, y están actuando sin que nosotros tengamos conciencia de ello. Uno dice, bueno, yo es que los actos compulsivos, hago cosas que yo no quiero hacer y por más que lo intento no puedo resolverlo. Es como si tú, por ejemplo, hasta el fumar, no se puede dejar de fumar o no se puede dejar, pero vamos, ahora dejémoslo de fumar. Estoy hablando de eso solo para ilustrarlo porque vamos a cosas más importantes. Por ejemplo, dices, bueno, yo intento con la voluntad. Bueno, yo diré que con la voluntad se consiguen muy pocas cosas y las que se consiguen mal. Esto parece que va en contra de todo lo que se ha dicho siempre, por una razón, porque todo acto de voluntad es un acto de fuerza. Esto es muy occidental. Y toda fuerza que se ejerce en una dirección genera una reacción en dirección contraria de la misma fuerza e intensidad, por lo menos. Entonces, si yo dejo de fumar por un acto de voluntad, habré dejado de fumar, pero estaré constantemente luchando para no fumar. O sea, no he resuelto el problema. Lo que me he hecho es que me he creado una terrible angustia porque estoy sin fumar. Lo que hay que utilizar es la imaginación. Llamémosla imaginación. En este caso, quiero decirte que se pueden utilizar para muchas cosas, pero por ejemplo, para terapias de sobre todo estados de que personas ahora mismo hay una cantidad de estrés enorme que a su vez genera que salgan más las angustias, porque la angustia está generada normalmente por traumas, el estrés nos lo genera la vida exterior, para distinguirlo una cosa de otra. Entonces, personas muchísimas con problemas que te dirán, es que yo de pronto, pues no sé, veo determinadas cosas, para aclararlo, 20.000 cosas, pero también, y yo estoy ahora en ello, pienso que las regresiones son muy útiles no solo para terapias, para personas que están enfermas, sino también para otras cosas. Por ejemplo, esa vida intrauterina. Yo pienso que se debería utilizar las regresiones más a las personas que llamamos sanas, que ninguno estamos sano, porque ninguno es armónico consigo mismo y con los demás. Entonces, por ejemplo, una mujer que está en estado, o sea, embarazada,
Con regresiones tú puedes hacer que vea el feto, que lo vea en su mente. No sé si es exactamente idea del niño, lo siente como tal, lo ve entre comillas, oníricamente. Entonces ese niño ya lo siente con mucho más fuerza. Se le puede explicar y hacer vivir además a ella, al hacerle vivir a ella su nacimiento y resolver su renacimiento, tú puedes explicarle además todo lo que tienes que hacer, lo que realmente está ocurriendo y traumatiza al niño. Entonces ese parto ya no es solo que se sepa relajar, que se sepa preparar, etcétera, sino que es mucho más importante. Porque esta madre adquiere un rapport con su propio hijo que es tan intenso, tan amoroso o tan realmente fuerte, que hace que eso es lo importante con respecto al niño. Lo que angustia al niño, lo que destroza al niño, son precisamente los estados emotivos negativos de la madre. Entonces, por ejemplo, a este nivel es también muy útil. Y yo diría incluso que es útil cuando hemos sacado este material y hemos visto lo que ocurre en los niños, en este estado, porque lo hemos visto a través del adulto, hasta los maestros deberían saber qué es lo que es un niño, porque yo veo que hay una educación que es caótica, porque nosotros nos empeñamos en tratar a los niños como adultos. Y a los niños no son adultos, no pueden ser adultos, los niños son niños. Y al decir son niños parece que esto, vamos, es de perogrullo, pero lo hemos olvidado. Pero al decir son niños es que tienen otros ritmos, otras percepciones, otro mundo, viven de otra manera. Y no podemos nosotros estarles diciendo, ya creando unos mundos de sentimientos de culpabilidad, de prohibiciones, de... No puede ser eso. Esto es aberrante y así la humanidad de sanos está toda enferma. Entonces, quiero decir que hay muchísimas cosas que se pueden hacer a ese nivel en estado regresivo. Por ejemplo, hubo un caso, el caso de Maximina, etcétera. Esto no es una regresión, el que ella viera a su hijo, pudiera hablar con su hijo, en este caso fallecido, ella dirá que vivo, yo puedo aceptar que vivo, pero para entendernos, que murió. Yo no digo que haya que estar, pues bueno, de alguna manera haciendo revivir a personas que han fallecido, porque deberíamos entender que de alguna manera cuando las cosas terminan. Pero las madres angustiadas, y yo lo comprendo, cuando un hijo es joven y muere, etcétera, en este estado regresivo se puede... Cuidado, no es espiritismo ni es nada de eso, ni se repite cada tarde, ni se busca que eso se repita, ni que haya un diálogo constante, no. Simplemente se intenta un ajuste interior, para mí, interior de la madre, con ese sentimiento de pérdida del hijo. Y en ese estado se puede hacer incluso que esta madre, este padre, no madre solo, sino padre, tío, abuelo, quien sea, vea a esa persona, dialogue con ella, y llegue a un ajuste de tal manera que se pierda ya ese sentimiento de angustia. Tú me preguntarás, bueno, ¿y esto significa que el muerto, la persona muerta ha aparecido? Bueno, yo te diré que ocurren cosas sorprendentes, pero a mí eso me preocupa menos. Lo que me preocupa es que esa persona deja de tener esa angustia y ha terminado, porque tampoco se trata de estar haciendo cada semana una sesión de este tipo, no, en absoluto. Lo que trata es de que haya un ajuste interior a través de esta percepción que hace posible eso, no de la percepción de ritmos betas que no lo hace posible. El apasionante mundo de los estados modificados de conciencia. Todavía tenemos una tercera parte esperando que vamos a ofrecer enseguida. Parece ser que en los círculos de negocios europeos, los profesionales más elitistas están empleando el vudú. Sin embargo, la esencia de este ritual es utilizada desde otro punto de vista, en el que nada tienen que ver los animales degollados. Se trata más bien de aprovechar el concepto del regreso a los orígenes, un nuevo método cuyo objetivo es desarrollar la mente humana, para aplicar sus ventajas al mundo comercial y financiero. Su nombre, TTT, que esta noche nos presenta nuestro invitado. Ahí estaba esa tercera parte del programa que queremos tocar esta noche. Saltamos al TTT, esa presentación que queríamos hacer ahora, el vudú que están utilizando ciertos empresarios o ciertos yuppies o ciertos gente que está metida en ese mundo para volver a las raíces. ¿Está ocurriendo realmente eso? Sí, el TTT es Terpsícore Trance Terapia.
Terpsícore es la musa de la danza. Entonces se ha dado este nombre para distinguirlo en el sentido de que a través de la danza hay una regeneración energética, se lanzan preocupaciones, etcétera, etcétera. He dicho antes que todo es del ritmo. La expresión que nosotros la vemos, ese ritmo, es a través de la energía. Todos son cargas energéticas, emotivas, emocionales, etcétera, etcétera. O en este caso cargas energéticas. Luego van cargados de aspectos negativos, emotivos, o etcétera. Bien. Entonces, en el resto de Europa y en España no creo que tarde ya, porque es muy fácil aplicarlo. Se está utilizando el vudú, se ha investigado el vudú, se ha visto el vudú. Bueno, tú conoces el vudú, yo conozco el vudú, y sabemos, y yo lo primero que vi cuando lo vi, lo presencié una y otra vez, o incluso los otros, en este caso, pues la Umbanda, el Candomblé, etcétera, que realmente era regenerativo totalmente. Aquella gente cada sábado va allí, y que es más, de alguna manera, la discoteca que van los jóvenes es un pequeño vudú. Allí lo que van es a descargarse de todas estas especies. Se efectúa en una especie de limpia energética, cosa que en otros países se hacen a través de eso, de esas danzas, del vudú, del candomblé, etcétera, que además es muy interesante en su caso, porque culturalmente tiene más valor, porque culturalmente tú sabes que une, en este caso, un clan determinado, un barrio, etcétera, un terreiro, con lo cual además hay añadidos que ahora no tenemos en el TTT. Pero es cierto, y contesto la pregunta, que entonces al ver que estos trances es un estado modificado de conciencia, porque el estado modificado de conciencia, yo he hablado de estos ritmos porque he dicho ya y he repetido varias veces que son los que podemos analizar bien porque están en el electroencefalógrafo, pero los estados de conciencia son el trance mediúnico, hasta la epilepsia es un estado de conciencia. Es todo aquello que modifique la percepción y la haga distinta, es un estado de conciencia. El sueño es un estado de conciencia, o sea, son ilimitados los estados de conciencia. Pues en ese estado de conciencia se provoca, hay unos movimientos con la cabeza que se hace, que mueve al personaje, lo mueves con la cabeza un poco, como tú ves que hay una especie de fascinación en las gallinas cuando se hace eso un poco en el casi circo, que la gallina se le hace una raya, se pone la cabeza. Pues bueno, eso se puede hacer con las personas de alguna manera, un estado de fascinación moviendo la cabeza, se les da unas vueltas tipo sufí y automáticamente empiezan a entrar en trance, y automáticamente en una sala grande donde no tropiecen uno con otro, poco a poco entran en un estado tipo vudú. Lo que pasa es que en lugar de mimetizarse con los distintos loas, en este caso vudú, no entra Shambhala según ellos, no viene, pues bueno, cualquier otro loa de Legba o cualquier otro de los que te dirán en Haití. Lo que hacen es simplemente que están moviéndose, incluso a veces viendo cosas, y están haciendo un vudú, solo que ese vudú nunca te dirán, en este caso, culturalmente, que son espíritus, sino simplemente que es una descarga energética. Descargas el cuerpo y vuelves a cargar el cuerpo con energía nueva y teóricamente limpia, si es que la energía de la Tierra está aún limpia. Y entonces automáticamente pues esta persona sale de allí totalmente regenerado, muy bien. Esto lógicamente, como tiene un precio y unas circunstancias, pues de momento lo están haciendo los yuppie, todo eso, que son los que parece ser que necesitan más de todo esto, con lo cual es muy interesante y a mí me parece muy positivo. De alguna forma, en los últimos minutos ya de esta parte del programa, es descubrir o volver a la tribu, volver a las raíces, volver a eso que hemos olvidado, no solamente desde niños, sino como cultura, ¿verdad? Exactamente, hemos olvidado. No, es que volvemos al hemisferio derecho. Hasta ahora nosotros nos hemos movido al hemisferio izquierdo, y ahora yo te puedo asegurar que hasta en los negocios estamos volviendo. Mira, en América ahora están descubriendo que el buen ejecutivo, o el buen, mejor dicho, director, no ejecutivo, sino el gran directivo, es el intuitivo. Solo que ellos ahora le llaman intuitivo solo. Y ahora puede ocurrir que, como esa humanidad nuestra siempre va a bandazos, va de una polaridad a otra, ahora a lo mejor todo lo que les venga a la intuición lo van a dar por bueno, con lo cual tampoco es exacto. Sino lo que hay que hacer es tener en cuenta que tenemos un hemisferio derecho y otro izquierdo, y armonizarlos. Por ejemplo, voy a dar una cosa muy curiosa. Fíjate, si volvemos a los orígenes, que aún no hemos llegado a ellos. En la antigua Persia, cuando había que tomar una gran decisión de Estado, iban los que tenían que tomarla, los altos dignatarios, y cogían la trompa padre en un banquete impresionante. Se emborrachaban. Y cuando estaban borrachos, perdidos, pero con un cierto control,
hablaban de los problemas. Y entonces, en ese estado de ebriedad, se decían las barbaridades del mundo, pero también las grandes verdades. Se podía decir que el culpable de todo era el que estaba mandando, porque era el que realmente había llevado al caos. Se podía decir cualquier barbaridad. Y esa barbaridad, no barbaridad, sino barbaridad política para su caso. Fíjate ahora un Consejo de Ministros en que todos están totalmente borrachos en el gran ágape y se atreven, por tanto, a decir lo que no te dirían jamás, porque si no pierden el cargo, es evidente. Entonces, automáticamente, ¿qué se hacía? Después, al día siguiente, no ocurría nada, estaba en libres para poder decir eso. Y automáticamente, después lo pasaban por la razón. Decían, oye, todo aquello que dijimos, tal cosa, porque había uno que estaba escribiendo, no borracho, lo que estaban diciendo nosotros. Digo, oye, que has dicho eso, que ha dicho lo otro, etcétera, etcétera. Y entonces lo pasaban por la solución, oye, esto quizá parece demasiado fuerte, pero en cambio esto parece muy lógico dentro de esas grandes verdades. Y ahí tomaban decisiones que eran mucho más reales, porque habían salido, era dionisíaco. Hemos perdido al dios más importante de la mitología, lo hemos olvidado. Dionisio, ese dios que es el dios de la embriaguez, de la embriaguez espiritual, no en este caso de vino, de la embriaguez con los dioses. Este es el hemisferio derecho y está volviendo ahora. No olvidemos que Dionisios nació y murió y nació 2 veces. Siempre volvía a nacer Dionisios y ahora está volviendo a nacer. Este mismo TTT es volver Dionisios a nuestra cultura, porque el hombre jamás dejará, la humanidad jamás dejará de tener a ese dios Dionisios, porque este dios lleva luz. No es el pan de los romanos solo con la borrachera, no, es la ebriedad del místico, es la ebriedad de estos estados de conciencia, y esto volverá siempre. Y siempre que lo olvidemos, moriremos como él, aunque volveremos a renacer. Yo sigo siendo optimista. El equilibrio entre los 2 hemisferios sería entonces un poco la clave y hacia lo que deberíamos de tender, ¿verdad? Yo creo que es lo que hay que hacer, sencillamente.